Esta es una convocatoria, una invitación con motivo del natalicio número 109, 109º aniversario del nacimiento del presidente Salvador Allende González. Y digo que para mí es significativo porque fui uno de los colaboradores de ese gran estadista que fue el presidente Salvador Allende. Este homenaje que hoy rendimos tiene mucho que ver con el significado de ese Allende real, de carne y hueso, que tuvo la inspiración de proyectar un nuevo Chile, envuelto en sus sueños vitales en pro del cambio, de la justicia, de la equidad y de una verdadera y más profunda democracia. Por eso se invitó a Gustavo Ruz, quien fuera una persona muy cercana al líder y amigo, Salvador Allende. Gustavo era un joven dirigente universitario en aquella época y escuchó muchas de las opiniones de Allende sobre el momento político y sus proyecciones sobre la situación que enfrentó su gobierno. En ese sentido, escucharemos a un actor relevante de la época cuyas opiniones serán muy importantes para abordar la inacabada tarea de poner en perspectiva la verdadera personalidad del presidente Allende. El presidente fue miembro activo de esta institución masónica, fue miembro de varias logias en Valparaíso y Santiago, y fue un masón cuya vida estuvo profundamente vinculada a nuestros principios y doctrinas. No fue Allende un masón que participara de modo marginal o poco comprometido directamente con el hacer de las logias y de la ONU. Fue, por el contrario, alguien íntimamente vinculado con nuestro hacer y con claros principios en cuanto al por qué era un miembro de nuestra orden. Además, por cierto, de haber sido nieto de un distinguido masón que llegó a ser gran maestro de la Gran Logia de Chile. En su carta de renuncia a la orden, la cual fuera rechazada por sus hermanos de logia, hizo explícito una serie de manifestaciones de descontento profundo por el significado real que, en su visión, debería tener la masonería en el espíritu de quienes deseaban promover el cambio social. En ese sentido, fue un documento que todavía es vital y digno de releerse para aquilatar adecuadamente el significado de la masonería en nuestros días y para identificarnos efectivamente con la esencia de la masonería en nuestros días como factor de perfeccionamiento individual, pero también de contribución al mejoramiento de la sociedad. El gran maestro señala: reitero mis excusas por no poder compartir este instante con todos ustedes, especialmente con mi amigo Gustavo Ruz. Quiero desear un buen instante de reflexión colectiva sobre la memoria y el legado de un hombre de tan extraordinarias proporciones como lo fue nuestro querido hermano Salvador Allende Goze. Luis Riveros Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Buenas noches, muchas gracias por nuestra participación. Saludo y agradezco a la Gran Logia de Chile por esta invitación, a su representante, don Orlando Nostroza, que representa al gran maestro Luis Riveros, a las autoridades de la Logia Montaña 50, Irán 65 y Logia Salvador Allende. Se trata esta noche de una conversación sobre un tema denso que es imposible abordarlo de una manera muy sintética porque es muy abigarrado, es interdisciplinario, y yo de manera arbitraria he tomado algunos elementos del pensamiento, del contexto histórico que alumbraron al joven Salvador Allende y al estadista y al héroe del pueblo chileno. Allende es el más universal de los chilenos. Su pensamiento y acción es motivo de estudios en las universidades y de inspiración para todas las fuerzas de cambio social a escala planetaria. En una consulta de opinión pública que organizó un canal de televisión en años recientes, una amplia mayoría de los consultados señaló el nombre de Allende como el más
importante personaje de la historia de Chile, por encima de figuras que de relieve como Lautaro, Bernardo O'Higgins o Arturo Prat. Después del golpe, su nombre fue silenciado. No se podía hablar de él y había censura en todos los medios de comunicación. Pero ya a partir de 1990 empieza el debate. De hecho, nosotros, con el apoyo del gran maestro Jorge Carvajal, hicimos un seminario en el año 1988, todavía estaba Pinochet, que le titulamos Allende, patriota, demócrata y revolucionario. Y ya pudimos advertir que las conveniencias políticas, los intereses partidistas de uno u otro sector significaron una lectura muy sesgada, muy parcializada, muy manipulada de la figura de Salvador Allende. Afortunadamente, en el último tiempo, algunos historiadores, filósofos, más fuera que dentro del país, han iniciado una investigación más profunda. En esta conferencia, por lo tanto, intentamos avanzar en una perspectiva interdisciplinaria para despejar las vertientes que amalgamaron la arcilla que configuró a este gigante de la historia de Chile y a la vez a ocultar los puntos débiles que impidieron la cristalización del proyecto político que él denominó la vía chilena al socialismo. Me parece que es un buen momento el que vive hoy día la humanidad para recordar que el joven estudiante de medicina de 21 años, Salvador Allende, fue generando una perspectiva, un proyecto político en el periodo de la dictadura de Ibáñez, que correspondió a la gran crisis capitalista mundial de 1929. Ese periodo se denominó en Chile el del derrumbe de la dominación oligárquica. Después de 90 años de vigencia de la Constitución portaliana y del régimen oligárquico fundado en la batalla de Ircay en 1830, los sectores de la oligarquía, especialmente la oligarquía agraria del centro y comercial de Valparaíso, habían perdido el liderazgo sobre la economía y, por lo tanto, sobre la política. De hecho, al cerrarse los mercados para las exportaciones de nuestros recursos mineros, el Estado estaba en quiebra. Y el presidente Ibáñez, digamos, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, no siguió por el camino de las demás dictaduras de América Latina, que normalmente sacaron las tropas a la calle y ametrallaron. Ibáñez reprimió, es cierto, pero entre ametrallar e instalar la paz en los cementerios y renunciar, dejando un vacío de poder enorme, prefirió este último camino. Son los bemoles, son las dos caras que tenemos todos los seres humanos que permiten ver un Ibáñez represivo, antipopular, y un Ibáñez democrático, forjando instituciones del Estado como Carabineros, como el Banco del Estado, como el Seguro Obrero, una gran cantidad de instituciones que significaron irle achicando la cancha a la oligarquía de los años 20. En este sentido, Ibáñez jugó un papel al principio de mediación entre esta oligarquía que ya no tenía poder porque no tenía dónde colocar sus productos primarios, y este movimiento popular muy fuerte que venía del cierre a las salitreras del norte, de la migración del campo a la ciudad y de la conciencia revolucionaria que surgía de ese periodo tan intenso de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la Revolución Mexicana de 1914, de su Asamblea Constituyente en 1917, del Grito de Córdoba, de la Revolución de los Estudiantes Universitarios en nuestra vecina Argentina, en Córdoba,
de José Ingeniero, Aníbal Ponce, estamos hablando de la Revolución Rusa, del asesinato del aborto de la Revolución Alemana y el asesinato de Rosa Luxemburgo, en fin, toda una serie de circunstancias que hacían que esta crisis económica, estas hambrunas que asolaban incluso los barrios altos de la capital, no derivaran todavía en una explosión social, pero sí en una toma de conciencia, que se caracterizó como un hecho inédito en América Latina. Por un lado, el surgimiento de un comité militar revolucionario. Así se denominó el comité que, al amparo de la logia masónica y conspirando contra el generalato del ejército, formó el masón Arturo Alessandri Palma. Segundo, la intelectualidad propiamente dicha, lo que se llamó la generación intelectual de 1920. Ahí tenemos a Santiago Labarca, a Manuel Magallanes Múar, a Manuel Rojas, al propio Pablo Neruda, la propia Gabriela Mistral, don Eugenio González Rojas, don Eugenio Mate Hurtado, toda una playa de brillantes intelectuales, Hurtado y Eugenio González, a su vez masones, que confluyeron con este comité militar y con un ascendente movimiento obrero. Ya existía la Federación Obrera de Chile, el Partido Comunista de Chile, hay una rama del Partido Comunista que está en conflicto con el régimen de Stalin, una rama de tendencia trotskista, había sectores anarquistas, y todos estos sectores de alguna manera colaboraron con el presidente Alessandri para arrinconar a la oligarquía, suprimir, reformar profundamente, digo, la Constitución de 1833, separar la Iglesia del Estado y generar un Estado capaz de impulsar el desarrollo capitalista, industrial, capaz de generar una clase media, una intelectualidad, una clase burguesa propiamente tal, cuestión que era muy mal vista por las familias oligárquicas de la zona central, herederas los latifundios, más bien dicho, de las encomiendas de la colonia. Esto no solamente ocurrió en Chile, ocurrió a escala continental. No es que la oligarquía chilena fuera más o menos progresista o más o menos reaccionaria que la oligarquía brasileña, argentina o mexicana, no. Lo que pasó en Chile es que por las condiciones de la minería del norte, este descontento tuvo un actor más relevante que en el resto de América Latina, el movimiento obrero. De ahí entonces que apareció ante la faz del debate político la necesidad de democratizar el país, de hacer realidad los principios republicanos que hasta ese momento estaban virtualmente en el papel. Se habló mucho, incluso hasta hoy se habla de Chile como un modelo de institucionalidad democrática en el siglo XIX y en el siglo XX. Graso error. En Chile las mujeres tuvieron derecho a voto en 1949. Estamos hablando de 140 años después de la declaración de la independencia. El voto censitario, que permitía votar solo a los hombres mayores de 21 años, casados, mayores de 25, solteros, propietarios, se suprimió recién en 1866, estamos hablando de varias décadas después de proclamada la República. Y lo que Portales denominaba el peso de la noche, que está vigente hasta hoy. Es decir, la influencia del poder económico, del poder militar, del poder clerical, hoy día hablaríamos más bien del Opus Dei, frecuentemente hacen tabla rasa de la Constitución y de las leyes, toda vez que ellas constituyen un estorbo para realizar su hegemonía, su acumulación originaria. De allí que es muy importante señalar este ciclo en el cual Allende empieza a formar su pensamiento
teórico y político. Él no fue un intelectual, no fue un investigador, no fue un cientista social, pero estuvo marcado por estos acontecimientos, por la conciencia de muchas matanzas. Pero después de eso vino la gran represión que hubo contra la insurrección de la igualdad de Arcos y Bilbao, la gran represión que hubo contra la insurrección constituyente y la guerra civil, que no fue tan civil porque en realidad la Marina complotó con Inglaterra, Balmaceda y el presidente Balmaceda mismo. Es decir, con este cuadro que no podemos profundizar por la escasez de tiempo, por el contexto de esta conferencia, nadie puede decir que el siglo XIX fue una taza de leche y que la fundación de nuestra república es producto de un pacto social. Ahí no hubo pacto social, ahí se impuso claramente la restauración borbónica que se hasta 1925. En este sentido, la lucha que encabeza en ese momento, en 1925, Marmaduke, Grohe y Carlos de Áñez del Campo, ambos masones, para apoyar al presidente Alessandri, para unirse con el movimiento obrero y para unirse con la intelectualidad que se denominaba la generación intelectual de 1920, esa lucha no era más que la lucha de los derrotados de 1830. Era la lucha de los que perdieron en la batalla de Vilcay. Y que en el campo entonces internacional, en un contexto internacional, en que Estados Unidos todavía era una potencia emergente, en que se deterioraba el poder de Inglaterra, en que había una crisis capitalista, el capitalismo mundial no se hizo solidario con la oligarquía chilena, no la respaldó. No había un solo líder oligárquico capaz de reemplazar a Arturo Alessandri Palma. De ahí entonces que ante ese vacío de poder, estas fuerzas coligadas impulsan lo que se denominó el ruido de sables, y a raíz de eso el mando militar, llamémosle conservador, derechista, derrocó a Alessandri en septiembre de 1924. Pero al derrocar a Alessandri, el acta en que la Junta Militar toma el poder señala en su punto número 1 que el derrocamiento no apunta a instalar un régimen militar permanente, sino que exclusivamente para llamar a una asamblea constituyente. Estoy hablando del mando militar conservador, presionado por el Comité Militar Revolucionario de Grohe, Ibáñez y Blanche, debido a que el peso de la noche, las fuerzas oligárquicas, neutralizaron a la Junta Militar y no le dieron espacio para llamar a esta Asamblea Constituyente. El 23 de enero de 1925, apenas 5 meses después, septiembre del 24, enero del 25, ya definitivamente Ibáñez, Grohe y Blanche se toman el poder, llaman de regreso a Chile al presidente Arturo Alessandri con la expresa misión de convocar a una asamblea constituyente. En el número 1 de la proclama de los militares revolucionarios se plantea este llamado. Esto no es un hecho efímero. Muchas veces los historiadores reaccionarios han pretendido frivolizar esta situación, así como se dice que después de 1818 hasta 1830 hubo una anarquía, ¿no? Claro, porque ninguno de los oligarcas estaba al servicio de los larraínes y de los terratenientes, servidores de la corona española. Entonces eso era anarquía. Nunca hubo un periodo de más efervescencia, de fervor popular, de milicias populares, de fiestas populares, de cabildos, que ese periodo que la historiografía reaccionaria denomina la anarquía. Y tenemos entonces en ese esquema un despertar, después de 90 años de República Bolivariana, un despertar jacobino, un despertar
tarde las ideas de la Ilustración, un sentimiento de libertad, de igualdad, de fraternidad, muy potente, pero ya no amparado en Rousseau, en Voltaire, en Montesquieu, no, basado en la propia vivencia de que la oligarquía había mantenido su dictadura de clase sobre la base del poder de las armas, aplastando todas las subversiones que hubo por doquier durante el siglo XIX. Me permito hacer un paréntesis, nada más, merecería una charla por separado, al destacar como la más importante de estas subversiones la revolución constituyente que en Coquimbo y Copiapó encabezó Pedro León Gallo y en Santiago representó Benjamín Vicuña Maquena. Porque resulta que ha habido muchas acciones contra el gobierno, muchos conatos, muchas subversiones, pero en este caso la resistencia a los mates de los gallos partió con un simple pliego de peticiones. Queremos que las exportaciones de cobre y oro que salen por Chañaral, por Atacama, dejen un royalty acá en la zona, que no se lo lleve todo Santiago. Pero como el país estaba centralizado con mano de hierro desde 1833 y no había ni una pizca de democracia, don Manuel Montt no supo leer esta cuestión y pensó que eran otros grupitos más que se podía aplastar tal como habían aplastado a Arcos y Bilbao en 1851. Y se lleva la gran sorpresa que el masón Pedro León Gallo, posteriormente masón 10 años después, organiza un ejército, se hace elegir por el pueblo, llama a una asamblea ciudadana y se hace elegir intendente por el pueblo, por votación universal de hombres y mujeres. Horror en esa época. Y forma un ejército y hace adiestramiento militar y reclutan un oficial, a Pedro Pablo Muñoz, y lo ponen al frente de la tropa. Y como estaban cercados y no tenían municiones, usan los yacimientos de plata y fabrican balas de plata, mataban con balas de plata y crean impuestos, crean una bandera, un himno, el himno de la Revolución Constituyente. Y don Benjamín, muy joven por entonces, saca aquí en Santiago una revista que está ahí en el Museo Benjamín Vicuña Maquena, los invito a que la vayan a ver, cuyo título es Revolución Constituyente. Es el nombre de la revista. Por este delito, don Benjamín Vicuña Maquena fue condenado a muerte por el Tribunal de Santiago. La revolución duró más de un mes. El primer batallón que mandó Manuel Montt a reprimirla fue emboscado en el Puente de los Loros y fue derrotado. El pueblo armado derrotó al ejército de la República. Y luego de esa victoria, entonces ya tuvo que entrar todo el aparato del Estado, la Marina, que tenía barcos de guerra muy modernos, era la flota militar de guerra más poderosa del Pacífico, con más de 7.000 soldados, desembarcaron y sí, aplastaron la Revolución Constituyente. La aplastaron militarmente. Los insurrectos se asilaron, buscaron apoyo en distintos países de América Latina y Europa, y Manuel Montt los amnistió después de casi un año, y a su regreso forman la Gran Logia Masónica de Chile y el Partido Radical de Chile, que por algo se llamó Partido Radical, porque no se conocía nada más radical, y hasta ahora yo no encuentro nada más radical que la libertad, la igualdad y la fraternidad. En ese sentido, el proceso de emancipación popular no era un proceso estrictamente obrero, no era un proceso estrictamente ideológico, era un proceso popular muy amplio,
muy horizontal. Y logró entonces apuntar simultáneamente a la oligarquía del centro y de Valparaíso y a la oligarquía que ya se estaba configurando en el norte, a la oligarquía minera. Como llegaron los capitales ingleses, prontamente la lucha contra el patrón, contra el explotador, fue simultáneamente la lucha contra una empresa extranjera. Entonces, la lucha de clases se transformó inmediatamente en una lucha antiimperialista. Y antiimperialista en América Latina es inscribirla en un proceso que no es estrictamente chileno, ni argentino, ni boliviano. Es decir, tuvimos grandes luchadores antiimperialistas a los cuales Allende permanentemente citó en sus discursos, como Juan Bosch en República Dominicana, el propio Juan Domingo Perón, Jacobo Arbenz, Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, Joao Goulart, Juan José Torres en Bolivia, José Martí, Fidel Castro en Cuba, Morazán y otros. Es decir, no había que ser ni marxista, ni masón, ni ateo, ni materialista para constatar que el designio ideológico del Estado norteamericano era la ocupación neocolonial de toda América hasta la Patagonia. Esto lo dice con pelo y señales James Callaghan, el presidente James Callaghan en 1824, lo dice Monroe, que levanta la doctrina Monroe para advertirle a Inglaterra y a España que no se metan acá porque este era el patio trasero de Estados Unidos, y lo dice un intelectual muy lúcido, John Sullivan, a quien quiero citar porque pasó a ser prácticamente el gran inspirador de lo que se llamó el destino manifiesto de los Estados Unidos. Lo cito, comillas: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y del crecimiento que tiene como destino. Esta era la doctrina de lo que ellos mismos calificaban la cuna de la democracia. Pero yo creo que en Chile ya estamos bastante acostumbrados a estos eufemismos. Nos hablaban de la cuna de la democracia, un conjunto de esclavistas que se alzaron contra Inglaterra sobre los hombros de sus esclavos, de los esclavos africanos, sobre el martirio de millones de esclavos africanos. Pero asumían como los paladines de la democracia hasta hoy a nivel mundial. Confluyen, por lo tanto, en este proceso de impedir que Chile se realice como república, como país capitalista, con una burguesía nacional. Por un lado Inglaterra, que no quería que América fuera una nueva nación como la Gran Colombia. Por otro lado España, porque todavía hasta avanzado el siglo XIX e inicio del siglo XX, España siguió pretendiendo recuperar sus tierras en América. Estados Unidos, que veía ya que su futuro sería usarnos a nosotros como proveedores de materias primas y como mercado cautivo. Y esta pequeña oligarquía interna, perezosa, sin iniciativa, que vivía espléndidamente con las exportaciones agrícolas, más el cobre, el oro y la plata. De manera que estaba todo contra la república, todo contra la democracia, estaba todo contra la soberanía, estaba contra la patria. Chile era un proyecto inviable mientras tuviera estos enemigos conjurados contra el desarrollo de nuestro proyecto nacional. De manera que en este contexto, cualquier llamamiento que significara crear una industria capitalista en Chile era enteramente subversivo. Y el primer llamamiento de este tipo
en 1866, en la Sociedad de Fomento Fabril, que en su segundo congreso, como resolución central, establece que debido al potencial minero de Chile, Chile debía desarrollarse como un país industrializado. Hoy día sería algo así como la extrema izquierda. En este sentido, el pensamiento Allende no tiene una matriz única. Yo he venido a este lugar que respeto, en el cual hemos estado ya en muchas conferencias, tanto en la época del gran maestro Jorge Carvajal como don Juan José Oyarzún, y ahora con el gran maestro Luis Rivero, hablando de distintos temas. Pero creo que si hay algo que deberíamos respetar desde la perspectiva del libre examen, de una posición antidogmática, respetar este abigarrado campo de tendencias, ideologías y hechos que influyeron en este joven Salvador Allende. No se le puede reducir a una condición masónica, ni se le puede reducir a una condición socialista, ni se le puede reducir a una condición latinoamericanista. Es todo eso y mucho más, con una diferencia. Él sí, en lo personal, tenía un acendrado patriotismo. No era un hombre de biblioteca, no era un teórico. Leyó poco Allende en términos de filosofía, de marxismo, de economía. Pero no emprendía ni una sola lucha, no visitaba una fábrica, no visitaba una región, sin antes informarse de qué había en esa fábrica, de cuáles eran los contenidos últimos de esa lucha. Y por lo tanto, su tratamiento con las multitudes siempre fue un tratamiento pedagógico, siempre trató al pueblo con respeto, no llegó a pontificar. Y esto se nota en sus últimas palabras. Es muy notable que en el medio del fragor de los bombardeos de la moneda, él le diga a millones de chilenos: sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde. No soy yo que desde la estatua les hablo a ustedes y los ilumino. Ustedes ya lo saben. Sigan sabiendo. Creo que una de las cuestiones que más me llamó la atención en los muchos recorridos que tuve con él a lo largo del país, la manera en que entraba a una aldea mapuche, cómo entraba a un sindicato campesino, a un asentamiento en la reforma agraria, y se sacaba el sombrero, entraba como una catedral, como en punta de pie, y escuchaba mucho. Y eso hizo de él entonces una síntesis muy poderosa entre un compromiso de clase, trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino, y un compromiso nacional patriótico, porque ya su tatarabuelo había estado en la escolta de Bernardo Higgins, otro tío, más bien dicho primo de ese tatarabuelo, había estado en las montoneras con José Miguel Carrera, y sus ancestros, su abuelo, que influyó decisivamente en su condición política, fue durante casi un año gran maestro de la Gran Logia de Chile. Había sido el médico del general Baquedano, y Allende entonces tenía esa impronta de identificarse mucho con las Fuerzas Armadas, con el ejército. Él no tenía ni un odio de clase, ni un resentimiento. Él estimaba de que Chile podía generar un nivel de consenso político entre los trabajadores, la burguesía nacional democrática, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Y esto puedo que con esto estoy desafiando o provocando a quienes han caricaturizado el rol de las Fuerzas Armadas chilenas como un rol permanentemente reaccionario, el brazo armado de la burguesía, como que todo lo que hayan hecho y hacen y harán está vinculado a intereses mezquinos y egoístas. Y eso no es así.
Eso no resiste el más mínimo análisis, y siendo un tema bastante más denso de lo que podemos analizar en este momento, yo por lo menos quiero rescatar aquellas cuestiones que le escuché al presidente cuando discutíamos. En ese tiempo yo pertenecía a la Comisión Política del Partido Socialista, partido en el cual no milito hace 34 años, cuando un sector le planteaba armar al pueblo. Este mismo debate, lo decía Allende, lo tuvo Marmaduke Groboe y Eugenio Mato Hurtado el 12 de junio de 1932, cuando la República Socialista es amenazada. El Departamento de Estado norteamericano anuncia que manda la flota de guerra con asiento en Panamá para invadir Chile, y discuten los miembros de la Junta de Gobierno de la República Socialista si arman o no arman al pueblo. Y hay entonces un discurso, un análisis muy profundo de Marmaduke Groboe, señalando por qué no es tan mágico, no es llegar y hacer. Nada garantiza que entregar 1.000, 2.000 o 3.000 fusiles a 1.000, 2.000 o 3.000 obreros permita eso una victoria militar y una victoria política. Bueno, de hecho el pueblo español se armó, sí, se armó, pero ganó Franco. Porque la lucha no era de los obreros chilenos contra el ejército chileno. En 1973 la lucha era contra la dictadura brasileña, contra el Pentágono y contra una gran cantidad de dictaduras que había en toda América Latina, salvo que pretendiéramos ingenuamente que el conflicto interno chileno iba a ser visto de manera indiferente por el Pentágono de los Estados Unidos. Había ya el 73 evidencia empírica de que Estados Unidos ya se habían desclasificado los documentos de la ITT. Después, con el tiempo, se desclasificaron los documentos de la CIA y quedó clarísimo las toneladas de millones de dólares que entregó Estados Unidos para intervenir en Chile, cuestión que no es el tema central de esta exposición. Lo importante para nosotros es que Allende vio cómo la oligarquía, desplazada por el Comité Militar Revolucionario de Ibáñez, Groboe y Blanche en el año 24, quedó resentida con los militares. Y por eso entonces la oligarquía deja caer a Ibáñez, no lo defiende. ¿Y qué pasa cuando se va Ibáñez en el año 31? ¿Cuál es el líder oligárquico? ¿Cuál es el líder de la derecha? ¿Cuál es el líder conservador capaz de pararse en la moneda y decir yo tomo el control de la situación? ¿Qué partido político pudiera haber reemplazado el vacío que dejó Ibáñez? Nadie, no había. Y como no había, asume un pusilánime, el señor Montero. Y a ese pusilánime se le alza todo el mundo, partiendo por la insurrección de la Marina. O sea, las tropas de la Marina se toman los modernos acorazados de guerra chilenos, encarcelan a los almirantes, a los capitanes, ¿no?, de apellidos alemanes, italianos y franceses, y forman soviets en Coquimbo, en San Antonio, en Talcahuano. Y menos de un año después, Marmaduke Groboe y Eugenio Mato Hurtado logran un consenso militar para instalar la República Socialista el 4 de junio de 1932. Era tal el vacío de poder que ni siquiera Alessandri, que estaba exiliado, daba garantías de que de regreso en Chile pudiera ordenar el capitalismo local. Entonces llega a tal extremo la desconfianza oligárquica en el ejército regular chileno que estaba planteando el socialismo, que forman las milicias republicanas y desfilan por las calles de Santiago con uniformes militares, con instructores militares y con armamento, y hacen que los latifundios del centro de San Fernando y Talca hacen ejercicios de tiro, ¿no? Incluso le pagaban horas extras a los oficiales del ejército para que fueran a adiestrar a las milicias republicanas, porque no podían seguir confiando que el ejército fuera precisamente el cancerbero del capitalismo chileno. Esa situación entonces envuelve a Salvador Allende.
Y el propio Salvador Allende, junto con Marmaduke Grobe, junto con Oscar Schnake, forman las milicias socialistas, y ustedes pueden ver en las calles de Santiago, frente al Palacio de la Moneda, desfilar a Allende con uniforme militar de milicias, ¿no? Y hacer la práctica de tiro, hacer toda la defensa personal y los grandes enfrentamientos que hubo entre la milicia socialista y la milicia republicana. Hay discursos en el Parlamento en que los propios parlamentarios de derecha le reclaman al presidente Arturo Alessandri Palma, el año 34, el año 35, de por qué el gobierno tiene mano blanda con las milicias republicanas. Es decir, esta desconfianza de la derecha hacia el ejército no es una cuestión de un general, de una ideología, es un proceso histórico en que la oligarquía, debilitada por el capitalismo central del norte, por la gran crisis capitalista en los Estados Unidos, no tiene herramientas para ser hegemónica, política, económica, social, ideológica y electoralmente. ¿Por qué digo electoralmente? Porque Arturo Alessandri fue elegido, después de la crisis de la República Socialista, fue elegido presidente el 30 de octubre de 1932. La República cayó el 16 de julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses después de caída de la República, se cita elección. Candidato a presidente, Arturo Alessandri Palma. Ahí era el único que podía ordenar la casa, ¿no? Segundo candidato, Marmaduke Grobe. Grobe estaba preso en Isla de Pascua y la oligarquía no tuvo capacidad para impedir que fuera candidato presidencial. Tercer candidato, Elías Laferte. Cuarto candidato, Manuel Hidalgo, la otra fracción del Partido Comunista. O sea, 3 marxistas contra Alessandri. ¿Qué hace Alessandri para ganar la elección del 30 de octubre de 1932? Se declara socialista. Era capaz de vender a su madre. Se declara socialista. Y dice, yo seguiré adelante con el proyecto histórico de la revolución socialista. Y Grobe, sin hacer una concentración con sus partidarios dispersos, él en Isla de Pascua, a miles de kilómetros de Santiago, gana las elecciones en Santiago. Pierde a nivel nacional, pero gana las elecciones de Santiago. Y en Santiago es elegido senador Eugenio Mate Hurtado. Desde el punto de vista epidérmico, el gran líder, el gran conductor, el gran ejemplo es Grobe. ¿De dónde saca Grobe ese socialismo? Lo saca de Copiapó y de Coquimbo, de los matas y de los gallos. Su papá, su mamá, sus abuelos, sus hermanos combatieron al lado de los matas y los gallos. De allá viene todo, de allá viene Allende. De allá viene Allende. Ahí se encendió la pradera. Ahí el pueblo fue un sujeto. Hasta ese momento el pueblo era un mero instrumento, una masa informe. Es la revolución constituyente, los mates, los gallos, la que sitúa a un sujeto social en la lucha política en Chile. Y de ahí en adelante viene recién ya, mucho tiempo después, hablemos de 15, 20 años después, recabaron, pero antes estaba la Guías Concha, está Viva Z, está el mutualismo, están las mancomunales, son todas formas de organización obrera. Pero la idea de tomarse el poder, de que los trabajadores tienen influencia en la cosa pública, viene de ahí. Y de ahí lo toma Allende. Quiero subrayar este punto, porque Allende no toma estas ideas ni del Estado y la Revolución, ni del capital, ni del quehacer de Lenin. No, él leyó, antes que leer a Lenin, leyó a José Ingenieros. Antes que leer a Lenin, leyó a Aníbal Ponce, leyó a Mariátegui. Después, ya en el Partido Socialista, en los años 30, ahí empezó ya a meterse más en la polémica entre Stalin y Trotsky, en fin, las distintas posturas que hubo en el movimiento comunista internacional. Pero su acervo teórico viene de esa fuerza democratizadora, antioligárquica y antiimperialista que representa el pensamiento jacobino
de Manuel Antonio Mata, Pedro Nocayo y de Benjamín Vicuña Maquena, del joven Benjamín Vicuña Maquena, porque después la vida, como ocurre hoy día muy frecuentemente también, la vida le ofreció oportunidades políticas y se transformó en un líder bastante conservador, don Benjamín. Pero lo comido y lo bailado no se lo quita a nadie, porque escapó del pelotón de fusilamiento por convocar a una asamblea constituyente. Otra vertiente muy central en el pensamiento de Allende, y quiero señalar esta anécdota porque no va a ser tan denso, de que muchas veces el azar influye en los grandes acontecimientos de la historia. Y resulta que Marmaduke Grohe era naturalmente un líder militar, por donde se le mirara. Había sido el mejor había sido primero de la Marina, de ahí lo echaron por encabezar una huelga por la mala calidad de la comida, y después se pasó al ejército, y allá tomó liderazgo. Entonces era ¿cómo se llama? De la espada, esgrimista, era esgrimista. Pero además hablaba 4 idiomas, se había ganado una beca en Alemania como artillero, y después durante la Primera Guerra Mundial fue agregado militar en Alemania, y era un hombre culto, muy seductor, muy simpático, conocedor de la música europea. Y este hombre entonces naturalmente era visto dentro de la anarquía que había, la caída de Ibáñez, Montero, insurrección de la Marina, Dávila, naturalmente era visto como una posible solución a esta crisis. Si la derecha no tenía líderes, la izquierda menos tenía que tener líderes. Pero él no andaba conspirando. Él, no es cierto que haya tratado de derrocar a Montero. Un orejero, y todos sabemos lo que pesan los orejeros en un jefe de Estado, eso no es cosa del pasado, le dijo que el peligro era Grohe. Y Montero, pusilánime, no investigó mucho y destituyó a Grohe, que era el jefe de la aviación del ejército. No existía fuerza aérea, comodoro del aire se llamaba. Y el pobre Grohe, que era un hombre bueno, recibió el sobre azul, cerró su oficina y se fue profundamente deprimido a su casa la noche del 2 de junio de 1932. Y a las 12 de la noche llega el venerable gran maestro de la Logia Masónica de Chile, el joven Eugenio Mate Hurtado, de 33 años, y con su enorme dialéctica y su enorme capacidad persuasiva le dice: tú no te puedes ir a la casa, no te puedes poner a llorar, hay un país que está en crisis, no puedes dejarlo en manos de los mediocres, de los pusilánimes, de los corruptos. Vamos, porque tenemos ya avanzadas conversaciones con sectores empresariales, sindicales, políticos. Y esa presión que hizo este masón Mate sobre el masón Grohe es lo que en definitiva llevó a Grohe a encabezar de una manera muy versañesca el golpe de Estado de 1932. En Chile hay que hacer esa salvedad porque los golpes de Estado tienen una imagen para nosotros, ¿no? Pero esto es poco conocido, se habla muy poco de esto. Grohe, con un grupo de 8 oficiales, tocó la puerta de la oficina del presidente Montero, le dijo: Su Excelencia, vengo a comunicarle que las fuerzas sociales y militares aquí representadas hemos decidido integrar la República Socialista de Chile, por lo tanto le pedimos que entregue el mando. Y Montero dijo: ah, bueno, él ya más o menos sabía cómo venía la mano, y él llegó, se fue, sin disparar un tiro. Así fue el golpe de Estado del 4 de junio de 1982. Quiero señalar en este sentido de que probablemente entre el 90 y el 95% de los grandes acontecimientos de la historia de Chile no son enseñados en las escuelas, no son conocidos. Entonces se pasa por alto la República de Marmaduke Grohe.
en circunstancias que si no hay República Socialista de Marmaduke Grove el 4 de junio de 1932, no surge el Partido Socialista el 19 de abril de 1933. No es diputado el joven Salvador Allende del año 1936, no es presidente de Pedro Aguirre Cerda en 1938, no surge la Corfo, ni el Estado docente, ni el proyecto de desarrollo hacia adentro que se llamaba en ese tiempo, ni este florecimiento de las capas medias y de este sentimiento libertario que permitió dar un tranco de 100 años y generar las condiciones para la modernización capitalista de Chile. Incluso había mayoría para que Grove fuera candidato el 38. Y Grove depone su candidatura en favor de Pedro Aguirre Cerda para asegurar, porque la derecha era, por cierto, muy potente, y el candidato de la derecha era un gran candidato, Gustavo Ros Santamaría, que iba a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más, don Arturo Alessandri, sin que le temblara la mano, ordenó que un grupo de intelectuales y estudiantes nacionalistas, que no tenemos que asociarlo al fascismo, porque es un error histórico, se tomó la Universidad de Chile el año 38. Y Arturo Alessandri los desaloja, los trae por Morandé hasta el Seguro Obrero, los mete a todos en una sala en el 4º piso y los fusila a todos. Este hecho determinó que Ibáñez, que ya había vuelto a Chile, apoyara a Pedro Aguirre Cerda y no al candidato Gustavo Ros Santamaría. Por lo tanto, por poquititos votos triunfó don Pedro, y no necesito en este respetable público agregar una sola palabra encomiástica sobre la gigantesca obra y el gran cambio social, político, cultural que significó Pedro Aguirre Cerda. Pero sí quiero agregar, a propósito de lo que estoy señalando como hipótesis, como línea argumental, de que aún así la oligarquía intentó derrocar a Pedro Aguirre Cerda y hizo el levantamiento de Ariosto Herrera, levantamiento que fue aplastado por la resistencia popular, por el apoyo del clero, por el apoyo de la masonería, por el apoyo del ibañismo, por el apoyo de todos los sectores que ya estaban enteramente atónitos de la capacidad represiva de Arturo Alessandri Palma, venerable masón, pero uno de los más grandes carniceros de la historia de Chile. De manera que en este contexto esta rivalidad entre Ibáñez y Alessandri operó siempre en favor del movimiento popular. Ibáñez, por la forma hábil en que se desempeñó después de renunciar a la dictadura, volvió como candidato presidencial en el 52, fue senador primero, tuvo aquí está Jonás Gómez, que era diputado, tuvo en ese tiempo, ¿no? Fue parlamentario en la misma época. Ibáñez se postula el 52, es elegido presidente como rival de Salvador Allende. Salvador Allende sacó el 4% de los votos, Ibáñez el 48% de los votos. El Partido Socialista Popular, donde no militaba Salvador Allende, sino que encabezado por Raúl Ampuero, apoya a Ibáñez. Y después de un año se retira del gobierno de Ibáñez. Pero Ibáñez continúa con esta cosa de no querer morir como un dictador, como un reaccionario. Fracasa su gobierno y contrata a 2 asesores norteamericanos, la famosa misión Klein Sack, que le da unas recetas que significan apretarle el cinturón a los trabajadores. Hay un gran estallido social el 2 de abril de 1957. Ibáñez teme terminar su mandato como un reaccionario, como un vendepatria, como un
como un correveidile de los intereses de Estados Unidos. ¿Qué hace Ibáñez entonces? Estaba claro, en el año 58 el candidato que iba a ganar la elección presidencial era Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma. Rivales: Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Luis Bozay Leiva y el cura de Catapilco. Ese era el cuadro electoral del 58. Allende sacó el 4% del 52 y llegó al 38% el 58. ¿Por qué Allende sube del 4% del 52 al 38% del 58? Porque el hermano masón Carlos Ibáñez del Campo lo apoya. Desde la presidencia de la República, Ibáñez organizó el Frente Cívico Militar y le ordenó a los jubilados de las Fuerzas Armadas, del Ejército, Marina y Aviación, que integraran el Frente Cívico Militar. Y en todas las manifestaciones del Frente de Acción Popular, aparte de Salvador Allende, hablaba un general, un coronel, un capitán, miembro del Frente Cívico Militar. Lo apoyó con cuadros políticos. ¿Con qué cuadros? Humberto Martones Quesada, ¿no? Era su brazo derecho. Y es el jefe de la campaña de Salvador Allende del 58. Y como si fuera poco, el día de la elección, el 4 de septiembre de 1958, en el primer boletín de prensa del Ministerio del Interior, se van a acordar a ustedes aquí de Cardemil, el parte electoral dice: gana Allende. No había televisión en esos años. El pueblo sale a las calles. Aquí ya habemos unos cuantos que teníamos vigencia política en esos años. 8 de la tarde, segundo cómputo, gana Allende. Muchos prominentes oligarcas y parlamentarios de la derecha se asilan porque llegaba el comunismo. 10 de la noche, tercer parte, gana Allende. Faltaba el último cómputo y Allende estaba ganando. Fiesta en las calles, en todo Chile. Y no llega el cómputo. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. No había cómputo. Bueno, cuento corto, el general Ibáñez ocultó los resultados porque con el último cómputo que traían los resultados de Viña del Mar, ganaba por poquitito Jorge Alessandri Rodríguez. Entonces manda a buscar a Salvador Allende con el general, el famoso general jefe de plaza Santiago, Jonás, ¿te acordarás tú? El jefe de plaza Santiago Gamboa. Y le comunica Gamboa a Salvador Allende que tiene orden de Alessandri y llevarlo al Palacio de la Moneda para ungirlo presidente electo. Allende desconfía y le dice: dígale al general Ibáñez que él no tiene que mandarme a buscar a ninguna parte, exijo que dé a conocer los resultados. Entonces Gamboa le dice: no, si los resultados están, lo que pasa es que él no quiere darlos a conocer, quiere entregarle a usted los resultados allá en el Palacio de la Moneda. Y como andaba con una escolta Gamboa de 8 militares ahí con sus fusiles, Allende pensó que era una maniobra para asesinarlo. De manera que, muy consciente de su rol histórico, como los grandes líderes de la historia saben quién está escuchando, porque las paredes escuchan, pronunció un discurso más o menos así: General Gamboa, dígale a Ibáñez que se equivocó de interlocutor. Yo no me debo a Ibáñez, yo me debo al pueblo. Voy a ser presidente cuando el pueblo me elija por un voto de ventaja. No quiero que la presidencia de la República me la dé un ex dictador como Ibáñez. Vulgarmente lo mandó al carajo. Entonces, recién a las 3 de la mañana, Ibáñez dio a conocer el resultado y le dijo a Salvador Allende:
yo te ofrecí la presidencia porque no quiero entregarle la banda presidencial, respeto, pido perdón a las damas, a un hijo de puta. Perdonen que me extendí en esta anécdota, pero muchas veces estos hechos nos sacan de los esquemas, porque yo soy de una generación allendista. Yo entré a la política siendo niño con Allende, y estuve en la campaña de Allende del 58. Entonces se nos decía que Allende había crecido del 4% al 38% por el FRAP, por la unidad de la clase obrera, por la unidad socialista comunista. Bueno, el Partido Comunista llevaba meses de legalidad, había estado 9 años, 10 años ilegal. No era ninguna fuerza capaz de subir el cómputo del 4% al 38%. El Partido Socialista se había dividido, estaban los socialistas populares, estaban los socialistas de Chile, y recién un año antes se habían unido. Hacía 4 años se había formado la CUT, hacía 5 años se había formado la Confederación de Trabajadores del Cobre. El movimiento popular era todavía bastante adolescente. No era como para que Allende, con su discurso encendido, que lo tenía, sobre todo el del 58, que fue la campaña más radicalizada, más socialista, más anticapitalista de todas, no era que pudiera tener ese arrastre electoral. El arrastre se lo da, entre muchos otros factores que ya he nombrado, la abierta intervención del general Carlos Gañez del Campo en favor de Salvador Allende. Y esto me da pie para redondear ya. Creo que me he extendido más de lo prudente, discúlpeme Luis, y gracias por sus dolores de cabeza, por su constancia. Me da pie para señalar que nunca en Allende hubo una acción política basada en recetas, como la derecha trata de demonizar, que el modelo ruso, que el modelo cubano, que el modelo chino. Allende no es fruto de los libros, es fruto de la consecuencia, de la coherencia entre la teoría y la práctica, es fruto de la ética, es fruto de la devoción por su patria, por su pueblo y por sus antepasados, por sus ancestros. Él le hacía honor a Ramón Allende Padín, el gran maestro masón de 1884. Él le hacía honor a sus grandes mentores intelectuales: Eugenio Mate Hurtado en primer lugar, Eugenio González Rojas en segundo lugar, que fue posteriormente senador por Santiago y rector de la Universidad de Chile, masón. Y yo diría que en gran medida se podría hablar de que en Allende influyó culturalmente, por lo menos, Marmaduke Grove, que no tenía la estatura intelectual de Allende, pero sin Grove no existe este fenómeno, esta estampida social llamada la República de los 12 días. En la República de los 12 días por primera vez el pueblo entró a la moneda. En la República de los 12 días se planteó la nacionalización del cobre, la nacionalización del crédito externo, se intervino el mercado de divisas, se le devolvió a miles de chilenos las prendas que tenían en la caja de crédito prendario, la tía rica, sin necesidad de depositar el valor de esas prendas, para aliviar la situación de hambre, de angustia. Por supuesto, el primer decreto de Grove fue liberar e indultar a los marinos de la insurrección de 1931. La República Socialista fue auténticamente, a pesar de que algunos autores marxistas eurocéntricos le restan significación, fue auténticamente la Comuna de París que tuvimos en Chile. Permítame, para los más jóvenes, aquella gran insurrección obrera con la cual el pueblo de París erradicó del poder a la oligarquía, y la oligarquía, en venganza, cruzó la frontera, fue a buscar al ejército enemigo, al ejército prusiano, y arrasó ese ejército enemigo con los comuneros de París, siendo la primera gran insurrección obrera de la historia de la humanidad. Es lo que Lautaro fue en Chile.
lo que Espartaco fue en Roma, en la Comuna de París. En este contexto, entonces, quiero destacar la visión que tuvo Allende de los acontecimientos internacionales. Su enorme preocupación, pero enorme preocupación, por ayudar a Sandino en Nicaragua, por acercarse a la revolución boliviana, cuando el pueblo boliviano con las armas en la mano se tomó el poder en 1952. Al mes estaba Allende allá con Clodomiro Almeida viendo cómo se hacía una revolución. No estaba para aprender recetas Allende, estaba para aprender. Y por eso entonces vio con respeto a la revolución rusa. Fue primero el año 56 y después fue a los 50 años de la revolución, en 1967. Y Allende también fue un gran amigo de Perón y apoyó la propuesta de Perón del ABC, de hacer de Argentina, Brasil y Chile un bloque que retomara el sueño bolivariano. Y también apoyó a Getúlio Vargas, que como ustedes saben fue derrocado por una conspiración imperialista, y en su testamento político Getúlio Vargas dice exactamente, mutati mutandi, lo que dice Allende el 11 de septiembre en La Moneda. Son discursos hechos en contextos distintos, pero la denuncia que hace Getúlio Vargas de quién lo está derrocando es la denuncia que hace Allende desde La Moneda el 4 de septiembre de 1970. Nunca Allende hizo un análisis de la realidad chilena sin tener presente esta lucha de los pueblos de América Latina por recuperar sus riquezas naturales. Admiraba a Lázaro Cárdenas, a Benito Juárez, a Vasconcelos, siempre se acercó a las corrientes del pensamiento universal, a las corrientes emancipadoras del pensamiento universal, sin ser un intelectual en rigor. Sin embargo, sus aportes intelectuales son impresionantes. No tenemos tiempo de entrar en detalle aquí, pero digamos que ya su primer trabajo sobre la realidad médico-social chilena es lejos la primera teorización sobre el drama de la salud y cómo la situación de salud del pueblo chileno compromete las posibilidades de desarrollo de toda la nación. Pero a eso hay que sumarle todo su rol como organizador del gremio médico, como fundador del colegio médico. El auditorium del colegio médico lleva su nombre, como diputado, como senador sobre leyes en favor de la madre y del niño. En cada vez que había un conflicto en algún lugar de Chile, Allende partía y volvía y presentaba un proyecto de ley en favor de los sectores afectados. Y como tuvo esta vida, hijo de un notario que andaba para arriba y para abajo, su papá no era particularmente un político y su mamá era bastante conservadora, toda su inspiración era la de su abuelo, la del Rojo Allende, el Rojo Ramón Allende Padín, que era claramente un extremista de izquierda en la Guerra del Pacífico. De manera que no es extraño que uno de los mayores motivos de orgullo que tuviera Salvador Allende fue cuando va a Vietnam, en plena guerra de Vietnam, y lo recibe el presidente Ho Chi Minh. Esto me toca muy de cerca. Yo después tuve oportunidad de estar en Vietnam, visitar el lugar de la reunión, las fotos, el acta de la reunión. A los 2 meses después de esa visita muere Ho Chi Minh, y Allende en Chile plantea la necesidad de una unidad patriótica, de una unidad de todos los sectores políticos e ideológicos para rescatar a Chile de manos del colonialismo, del neocolonialismo y del imperialismo. Esta idea de la alianza por encima de la clase obrera, por encima de los marxistas, que integrara distintas vertientes sociales, no es una copia de una receta, de una teorización europea. Es producto de este desarrollo, de este aborto que tuvo la República de Chile en la batalla del Ircay en 1830. Esta tarea no consumada de la Asamblea Constituyente, que debió haber tenido lugar después de la batalla de Maipú. Esta idea del rescate de nuestras riquezas naturales, que
que la planteaban los mismos burgueses chilenos en 1866, pero cuya opinión no importaba porque un simple mercachifle, el señor John Thomas North, con respaldo de la reina Victoria de Inglaterra, se hace no solo de nuestro salitre, sino que también de nuestro parlamento y nuestra marina de guerra, que indecorosamente se entregó al imperialismo inglés para derrocar al presidente Balmaceda. Es decir, había una visión de continente, había una visión de pueblo, había una visión histórica y también estaba la visión teórica. Yo les invito a que se lean dos textos de antología. El discurso de Salvador Allende, cuando vota contra la ley, la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia, cuando el presidente González Videla ilegaliza al Partido Comunista, y Allende vota en contra de esa ley. Y él explica las diferencias profundas entre socialistas y comunistas, concepciones teóricas, concepciones prácticas, sobre todo en esos años. Los socialistas y comunistas se llevaban como el perro al gato, donde estaba uno allá, los otros estaban acá. De manera que, a pesar de eso, Allende hace una fuerte defensa, no solo del rol histórico del Partido Comunista, sino que su absoluto derecho a formar parte de la democracia chilena. Y otra pieza muy importante a nivel del rigor teórico, porque no quiero que mis palabras sean interpretadas como que Allende hubiese sido un frívolo o una persona ajena a la ciencia social. No era su fuerte, que es distinto. El segundo documento es la polémica socialista comunista, la carta que le envía Luis Corbalán a Raúl Ampuero en el año 62 y la respuesta que le envía Raúl Ampuero a Luis Corbalán con unas 2 semanas posteriores, ¿no? De manera que Allende estuvo preocupado de que su discurso político, como parlamentario, como educador, tomara en cuenta estas realidades de Chile, de América Latina, tuviera en cuenta la dialéctica marxista. Siempre se planteó como marxista enteramente coherente, y tuviera en cuenta también las nuevas tendencias del pensamiento político en América Latina. Quiero citar al respecto la carta que envía Salvador Allende a la Gran Logia cuando presentó su renuncia. Él nunca renegó de que la base conceptual de su lucha era el marxismo, pero siempre señaló este carácter de que el marxismo nunca ha sido una teoría que permita desentrañar los fenómenos de todas las luchas de clase en todos los países, en todo tiempo y lugar, de una manera unívoca, sino que si usted es un buen marxista tendrá que tomar en cuenta los elementos concretos de la realidad y sobre esa base diseñar su propia estrategia. Estos políticos que hoy día tratan de vestirse de lo que no son, que si son de izquierda tratan de usar el lenguaje de la derecha, o que si son de derecha tratan de decir conceptos o consignas de izquierda, no va con Allende. En el año 65 manda su renuncia a la logia masónica, y luego de referirse al aporte masónico a la lucha por la independencia en el siglo XIX, Miranda, Bolívar, Simón Rodríguez, San Martín, la logia Lautorina, agrega, comillas, estas mismas batallas que se libraron ayer deberán ahora librarse contra la oligarquía, el feudalismo agrario, la concentración financiera monopólica, el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo y el oscurantismo religioso y dogmático. Y como candidato presidencial en 1970 se hizo una gran manifestación masónica de apoyo a su candidatura, y allí planteó: Chile no puede esperar más, no tenemos otra alternativa
ni otra posibilidad. O el pueblo es gobierno, o Chile caerá en una acción gubernativa civil afianzada en el filo de las bayonetas o en un golpe militar. No hay otra alternativa. Es imposible imaginarse otro camino. En esa asamblea masónica de apoyo a Salvador Allende hizo uso de la palabra el organizador, un masón de apellido Guerra, que lamentablemente no veo aquí su nombre. El hermano Guerra dice lo siguiente: advierte que, comillas, después del 4 de septiembre, 4 de septiembre de 1970, esto fue en agosto de 1970, esta reunión, después del 4 de septiembre tampoco la victoria estará asegurada, porque el peligro de un golpe está latente, ya que las fuerzas reaccionarias no acatarán mansamente la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo reflejada por votación en las urnas. Tenemos, por tanto, la obligación de mantenernos vigilantes y férreamente unidos en torno a nuestro querido hermano Salvador Allende para defender su triunfo, que será nuestro, y estar prontos a desbaratar cualquier intento de burlar la victoria de las fuerzas populares. Sigo, comillas, con nuestro hermano Allende llegarán al gobierno nuestros postulados de libertad, igualdad y fraternidad, y entonces, queridos hermanos y hermanas, realizaremos la más grande aspiración que ha sustentado la orden masónica a través de toda su existencia, la erradicación definitiva en esta parte del suelo americano de la explotación del hombre por el hombre. Con estas palabras del hermano Guerra, quiero hacer un paréntesis un alto para que podamos conversar sobre estos temas, lo que les parezca a ustedes. Muchas gracias. Vamos entonces, de acuerdo con como ustedes planificaron el acto, a ofrecer la palabra unos minutos por si alguien quiere agregar algo, emitir alguna opinión o hacer alguna pregunta. Por favor, les agradecemos respetar el tiempo, no más de 3 minutos. Porque hay algunos que se entusiasman y yo entiendo. Hay muchas cosas que decir y mucho que comentar respecto de este paseo que nos ha dado por la historia Gustavo. Entonces, ofrecemos la palabra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vicky Larraín, ¿cómo está Gustavo? Pero Larraín, no Larraín. Gustavo, tu opinión acerca de por qué, según usted, la Asamblea Constituyente no ha logrado configurarse del modo que tú y que tantos esperamos en Chile. Bueno, es una pregunta enciclopédica. Desde 1925, cuando se produce esta alianza antioligárquica, hasta 1973, tenemos casi 50 años de un ascenso continuo de más libertades, de mayor protagonismo ciudadano, obrero, campesino, indígena, y llega un momento muy culminante, diría yo, cuando el presidente Ibáñez hace esta alianza con Allende, con Frei, con
Luis Bozay, y forma el bloque de saneamiento democrático. Entonces, en ese momento se legaliza el Partido Comunista, pero la movida magistral del presidente Ibáñez fue cambiar el sistema electoral y pasarlo al que tenemos hoy de cédula única. Para los más jóvenes que hay en esta sala, lamentablemente no son muchos, en ese tiempo el dueño de fondo metía a 40 campesinos en un camión y a los 40 les pagaba por el voto, y estaba seguro de que los 40 votaban por él, porque el voto lo fabricaba el mismo candidato. Con el sistema que instaló Ibáñez, que es prácticamente el que hay ahora, es muy difícil la compra de votos. Por lo tanto, en esa misma circunstancia, en ese momento histórico, en la elección siguiente, la derecha conservadora liberal se redujo a un tercio. Inmediatamente. El efecto fue fulminante. Déjenme decirle que en los ámbitos universitarios hay algunos jóvenes, todos hemos sido jóvenes, pero todavía los hay, viejos incluso, que le restan importancia a estas cosas, ¿no? Haber cambiado el sistema electoral parece una medida casi reformista, ¿no? Pero fue una patada a la oligarquía. Y eso determinó que el presidente Alessandri se quedara sin mayoría para gobernar e invitar al Partido Radical para entrar al gobierno. Cuestión que significó un cisma en las juventudes en la juventud radical, por lo menos. De manera que Alessandri gobierna con la nueva ley, con el nuevo sistema democrático, que es muy avanzado. Entre 1958 y 1973, lástima, 15 años nada más, repito, 58 al 73, pasaron como un soplido. Chile fue uno de los países más democráticos del mundo. Había mucha libertad. Y en ese espacio de libertad, siendo un país oligárquico, siendo un país dependiente, siendo un país capitalista, subdesarrollado, pero en ese espacio de libertad se podía debatir y hacer una mayoría para hacer una reforma agraria. Entonces vino la Revolución Cubana. Kennedy se da cuenta que si no hace reformas van a haber 20 revoluciones cubanas, y le dan impulso a las reformas en América Latina, crea la Alianza para el Progreso, crea el Banco Interamericano de Desarrollo, e impulsa Kennedy con el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, y la Iglesia se adapta a estos cambios a nivel mundial y particularmente a nivel latinoamericano. Entonces viene un movimiento de reforma del capitalismo que va arrinconando a la derecha, a la oligarquía. Después viene una segunda reforma agraria que la hace Jorge Alessandri, después una tercera reforma agraria que hace Frei y una cuarta reforma agraria que hace Allende. Se cambia el Código del Trabajo, se chileniza el cobre con Frei, se nacionaliza el cobre con Allende. Es decir, Vicky, con esos espacios democráticos dentro de la democracia burguesa, como la calificaba Salvador Allende, la oligarquía no tenía destino. La oligarquía tenía que morir. Nunca iba a tener el consenso que tuvo desde 1833 hasta 1920. Todo el régimen oligárquico está basado en un charco de sangre, en una y otra y otra y otra y otra masacre que no se enseña en las escuelas de Chile. Ni siquiera los oficiales del ejército saben todas las masacres que cometió el ejército. De manera que la élite dominante no podía, sabía que con ese nivel de democracia nunca más llegaría al poder. Y ahí entra entonces un exponente notable de esta élite, don Agustín Edward Eastman, que va a Estados Unidos y le pide al gobierno de los Estados Unidos que intervenga en Chile, patrióticamente.
Y el presidente Nixon tenía muchos problemas en sus manos. Tenía la guerra de Vietnam, tenía una crisis económica al portas, una crisis energética del petróleo. Golpeó la mesa y dijo: hagan crujir a Allende, sáquenlo a cualquier precio, no se fijen en gastos. Y dio la orden, y la orden se cumplió. Era la oportunidad para que la oligarquía chilena, el 1% chileno, recuperara los fueros que tuvo entre 1830 y 1920. El golpe de Estado del 73 no fue un golpe contra Allende solamente. No fue para volver a 1970. Si Estados Unidos hubiera querido volver a 1970, habría esperado las elecciones. Y llegan a Frei de candidato, y Frei, con el apoyo de la derecha, arrasa el 76. Pero ¿qué pasa? Frei habría tenido que gobernar con la Constitución Política del Estado de Chile. Y la Constitución Política del Estado de Chile, según acuerdo unánime del Congreso Nacional chileno, dice que el cobre de más yacimientos mineros pertenece de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible al Estado de Chile. Y el presidente Frei o cualquier presidente del año 76 no habría tenido que gobernar con esa Constitución. Y lo que Estados Unidos necesitaba era recuperar el cobre, no quería recuperar la democracia. No es cierto que hubiera un peligro de dictadura comunista. Allende, dictadura comunista, por favor. Entonces, dado que no pueden sostenerse en la sociedad chilena los privilegios de esta oligarquía, la oligarquía sabe que si abre la compuerta de la Asamblea Constituyente, como la abrió Ibáñez en el 58, con el apoyo de Bozay, de Frei y de Allende, por ese boquete entra el pueblo y proclama la soberanía popular, la autodeterminación, la libertad del pueblo chileno. Y como la oligarquía tiene mucho poder, no porque sea fuerte en sí misma, sino que se ha autoasignado la condición de bisagra del capital extranjero. El dueño de Chile no son los Luxig, no son los Angelini, no son los Paulman. Todo el imperio de Luxig, de Paulman, de Angelini, de Sayé, de Solari, es correa transmisora del gran capital transnacional que controla el 2/3 de la economía chilena. Por lo tanto, si hay asamblea constituyente, el pueblo podría opinar. ¿Qué quiere usted? Que el cobre, que fue nacionalizado por la unanimidad de todos los sectores políticos del Parlamento, y hay que leerse el discurso del marqués Francisco Bulnes Sanfuentes, del líder de la derecha, las profundas razones que él esgrime para nacionalizar el cobre. Si ese debate que se hizo en 71 se reproduce ahora, el año 2017-2018, el pueblo chileno no podría aceptar que los 2/3 del cobre estén en manos extranjeras. Si se nacionalizó democráticamente, soberanamente, consensuadamente, en un diálogo elevado, pluralista, se desnacionalizó mediante el engaño, mediante un baño de sangre, mediante la conspiración. Ninguno de los que está en esta sala fue consultado. ¿Sí? Como ciudadanos de Chile, ¿aceptamos o no que se privatizara el cobre que se nacionalizó en 1971? Se nos impuso. No lo impuso Pinochet. Eso duele mucho decirlo. Lo impuso el gobierno de Patricio Aylwin, el que decía que Allende iba hacia una dictadura comunista. De manera que no hay asamblea constituyente porque el poder de la oligarquía y del capital extranjero es muy fuerte. No porque los chilenos no quieran opinar. Los pensionados de las AFP, los que cotizan en las AFP, ¿les gustaría opinar de manera vinculante sobre el destino de sus fondos previsionales?
¿O están felices porque lo que ellos ahorran con su salario mensual es administrado, manipulado por especuladores en las bolsas de Europa y de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si pueden votar el 100% de los cotizantes de la AFP y le preguntaran: ¿quiere que los fondos previsionales sean administrados por los propios cotizantes o quiere que la pandilla de Willy Arthur siga traficando con sus fondos y adjudicándole las pérdidas a los cotizantes y quedándose con las ganancias cuando las hay? ¿Qué va a responder el pueblo? Por eso no hay asamblea constituyente, porque si el pueblo opinara sobre la AFP, si el pueblo opinara sobre el cobre, si el pueblo opinara sobre la educación, imagínense en esta sala, preguntémosle: ¿están de acuerdo los chilenos que vuelvan a las escuelas normales y que la educación sea la atención preferente del Estado? ¿Qué va a responder el pueblo chileno? ¿Qué van a responder los profesores, los alumnos, los padres, los abuelos, los bisabuelos? Por eso que no puede haber asamblea constituyente, porque el poder fáctico, si hubiera democracia, no podría imponer lo que nos imponen en materia previsional, en materia de ley de pesca, en materia militar, en materia energética, en materia bancaria. Capaz que se le ocurra preguntarle al pueblo si están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas son un poder subordinado al poder civil. Imagínense lo que contestaría el pueblo. Hoy día, y hay unos vicios de por medio, hay un procedimiento judicial, se le pregunta a la Fuerza Aérea: entrégueme los nombres de los pilotos que tomaron los aviones y bombardearon ilegalmente el Palacio de la Moneda. Y la Fuerza Aérea dice: no tengo los nombres. Y los tribunales de justicia aparentan que aceptan esa explicación. Y el gobierno de Chile, el respetable gobierno, la respetable institución de la Presidencia de la República, acepta esa explicación. Y el Mercurio y la Tercera y grandes instituciones y las universidades aceptan de que la Fuerza Aérea no sabe qué oficiales comandaron los pilotos las naves que bombardearon la Moneda. Si hubiera asamblea constituyente, sin duda que el pueblo decidiría que las Fuerzas Armadas están bajo la orden del poder civil y no a la inversa. Y no habría esto que un capo se roba 3.000 millones de pesos en 2 noches en un casino en el Monticello. Porque si el cabo se robó 3.000 millones de pesos, ¿cuánto se robó el capitán, el coronel, el general y el comandante en jefe de su institución? Y si hubiera asamblea constituyente y le preguntan al pueblo: ¿quiere usted que las leyes sean conocidas por el pueblo y sean transparentes y obligatorias para todos y que suprimamos las leyes secretas? ¿Qué opinaría el pueblo? Que sigan las 122 leyes secretas que están vigentes hoy en Chile, que todo lo que tenemos en esta sala tenemos que obedecer porque son leyes, pero no podemos leer ni escuchar porque son secretas. Por eso no hay asamblea constituyente, porque los que dieron el golpe de Estado, el 73, hoy día tienen mucho más poder que el que tenían el 73. Hoy día contienen más prensa, más televisión, más militarismo, más ideología, más universidades, más líderes, más parlamentarios. No es cierto que hubo una mayoría para dar el golpe. Esa es otra falacia. Radomiro Tomic no estaba a favor del golpe. Bernardo Lector no estaba a favor del golpe. Y Radomiro Tomic y Allende eran el 66% del electorado en Chile. No es cierto que si hay asamblea constituyente va a haber un desorden, un caos, y la gente del bajo pueblo va a tomarse los conventos y va a violar a las monjas. Ya bastantes violaciones hay con estos curas pedófilos que hay ahora. No, no es cierto.
Se demoniza la Asamblea Constituyente porque es la única posibilidad de que los ideales de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, de Carrera, Manuel Rodríguez, los ideales republicanos con los que nació desde la mamadera la República de Chile, pudieran hacerse realidad. Entonces la Asamblea Constituyente es una tarea inconclusa. La proclamó Camilo Enrique en la Aurora de Chile en 1812. La proclamó Martínez de Rosa en 1809, antes de la primera Junta de Gobierno. Y la quisieron impulsar desde Ramón Freire, pasando por Vicuña Maquena, por Balmaceda, por Alessandri, por Ibáñez, por Frei y por Allende. Hay un discurso de Allende diciendo, después del asesinato de Pérez Újoy, que la única forma de enfrentar esta crisis es con una nueva constitución, que se haga una asamblea constituyente. Y llama a los dirigentes de la Unidad Popular de Santiago a trabajar cuadra por cuadra, sindicato por sindicato, escuela por escuela, para que la nueva constitución sea producto del debate popular. Él sabía que con la presión norteamericana, insisto, esto después del asesinato de Pérez Újoy, que fue un crimen inducido por la CIA para aislar a Allende y volcar a la democracia cristiana contra el gobierno popular, Allende sabía que esa asamblea constituyente se podía perder, podía haber minoría en el Parlamento, y por lo tanto llama a preparar las condiciones a través de un proceso de base. No la convoca directamente, inicia un proceso de construcción del pensamiento del poder popular desde la ciudadanía, desde la base. Si hoy día hubiera coherencia, hubiera transparencia, todos los partidos políticos que lucharon contra Pinochet deberían estar apoyando a la Asamblea Constituyente. La democracia cristiana la proclamó en el documento que se llama Una Patria para Todos en 1977. El Partido Comunista la proclamó en un documento de su comité central en clandestinidad y después la reafirmó en el gobierno de Patricio Elwin o de Frei en su congreso, el primer congreso post-dictadura. El Partido Socialista la aprobó en 3 congresos nacionales. El PPD la aprobó en 2 consejos nacionales. La CUT la aprobó en un congreso nacional. La CONFES la aprobó en un congreso nacional. El Colegio de Profesores la aprobó en todos los congresos nacionales. En los últimos 10 años el Colegio de Profesores ha apoyado a la Asamblea Constituyente. Si hubiera la posibilidad de que el pueblo chileno fuera soberano y pudiera votar, queremos seguir con la constitución de Pinochet, Matei, Merino y Mendoza, o alternativa B, realizar un proceso constituyente que permita realizar una asamblea constituyente realmente soberana, representativa de la voluntad del pueblo chileno, no cabe duda que haría una abrumadora mayoría en favor de esta segunda opción. Bueno, por favor, si se puede identificarse. aquí. Yo soy un hermano de la 156 de la Logia de Lealtad, profesor de profesor. Con todo el acervo histórico y político y la enseñanza de esta noche, me quiero preguntar hacia el futuro inmediato. ¿Cuál es su opinión del proceso político electoral que está en marcha con las coaliciones que están hoy día en la disputa por el poder político? ¿Qué opinión le merece esta alianza que va desde la democracia, que iba desde la democracia cristiana y que hoy día va desde el Partido Radical al Partido Comunista? Me gustaría saber su opinión política. Yo, por cierto, tengo opinión política, pero fui invitado por las 3 logias y por el gran maestro a exponer sobre el pensamiento Allende. Ahora, insisto, en 1 hora y media no puedo reducir todo el pensamiento de Allende ni toda su gigantesca obra. No todos los pueblos del mundo, me corrijo, muy pocos países del mundo, muy pocos pueblos tienen un gigante de esta magnitud, que se haya pasado 40 y tantos años en la lucha política sin aceptar sobornos, sin
traicionar sus principios, y hay que pensar, sacar a Allende de la estatua, no tratarlo como un fetiche. Hay que pensar qué lleva a ese hombre a su sacrificio del Palacio de la Moneda. Porque bueno, Perón aceptó un avión y se fue y siguió luchando por la libertad de su país. Muchos otros se rindieron. ¿Por qué él? ¿De qué levadura estaba hecho Allende como para decir, en estas circunstancias, con este enemigo, que no es ni Pinochet, ni Matei, ni Merino, ni Mendoza, no, el gran capital extranjero, lo dice en sus últimas palabras, el capital foráneo, lo denuncia con nombre y apellido. Si hay algo estremecedor en la transparencia del lenguaje de Salvador Allende, de que a lo blanco le dice blanco y a lo negro le dice negro, que llama al imperialismo por su nombre, porque hasta hoy ningún cientista político, ni siquiera de los Estados Unidos, ha encontrado una categoría de análisis que reemplace el concepto de imperialismo, menos ahora, cuando ya el imperialismo opera por encima de la legalidad internacional con total desparpajo. Esta situación de Trump, esto de invadir Siria, de invadir Libia, de invadir Irak, de invadir Afganistán, Yemen, no es una cuestión que a nosotros nos deba tomar por sorpresa. Esto lo dijo con pelos y señales Salvador Allende en las Naciones Unidas. En su discurso señaló que hemos llegado a un momento, denunciando la conspiración contra Chile, en que poderosas corporaciones transnacionales avasallan con la soberanía de los estados nacionales, violan la legalidad internacional, corrompen los sistemas políticos de los países para imponer sus intereses imperiales. Ese discurso señero está dando cuenta de lo que está pasando hoy en Chile y de lo que está pasando hoy en el mundo. Este tratado transpacífico que niega la soberanía del Estado Nacional chileno y niega la soberanía del Parlamento chileno, porque el Parlamento puede votar como un solo bloque, sí o no, al Tratado Transpacífico, pero no pueden darle ni una coma. No así el Parlamento de los Estados Unidos, que sí puede cambiarle artículo por artículo. El Parlamento chileno no. Y antes que el Parlamento chileno sea consultado, el gobierno de Chile suscribió el compromiso de apoyar el TTP. Es decir, si no sale Obama, sino que sale Hillary Clinton, hoy día tendríamos TTP en Chile. Y si hay TTP, significa que la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y las leyes secretas están pintadas en la pared. No hay soberanía. Cualquier pleito con cualquier empresa transnacional se resuelve en los tribunales norteamericanos, con jueces según las leyes norteamericanas y con abogados y con todo el sistema institucional de Estados Unidos. El voto pierde toda significación en Chile. De manera que, perdóneme, pero sé que no le puede agradar mi respuesta, pero casi elípticamente yo le diría de que no veo quién de las actuales listas ni de los actuales candidatos esté en condiciones de romper esta camisa de fuerza, esta Constitución que no se puede cambiar sino por un quórum de 80 diputados y 26 senadores, y que en el próximo Parlamento van a ser 101 diputados y creo que 30 senadores, porque hay más diputados, más senadores. Entonces yo no veo ninguna candidatura, ningún candidato que esté diciendo, bueno, yo vengo aquí porque tengo derecho a matarle, yo tengo derecho a ser candidato, pero si soy presidente no puedo hacer nada porque no puedo cambiar la Constitución, ni la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, ni la ley orgánica constitucional de la legislación minera, lo que se llama el tratado minero, ¿no? La ley de concesiones mineras, que es la que permite todo este robo del cobre, del litio, del oro, del molibdeno en Chile. Ningún candidato que haya planteado que para hacer reformas en beneficio del pueblo, para hacer redistribución, para financiar proyectos sociales, se requieren recursos
Y para generar esos recursos hay que cambiar la Constitución, y para cambiar la Constitución necesito 80 diputados y 26 senadores. Incluso veo candidatos que difícilmente van a sacar un diputado, pero que están haciendo todo tipo de ofertas de cambios muy revolucionarios, sino sabiendo que no tienen ninguna, absolutamente ninguna factibilidad institucional. Entonces me parece casi ocioso que hacer salirme del tema de esta conferencia para un hecho tan irrelevante como son las elecciones próximas. Profesor. No, había una persona. En su primera respuesta, perdón, mi nombre es Jorge Pacheco. Yo soy ex periodista de un diario que muchos seguramente de ellos, muchos supieron, el diario Puro Chile. La sociedad impresora Horizonte, que no solamente editaba este diario, sino además El Siglo y una revista y los famosos cuadernos de educación popular de esos tiempos. En todos los elementos que usted ha mencionado en su primera respuesta, creo yo que concurren un gran número de ellos que podrían llamarse o conformar lo que se llamaría simbólicamente un nudo gordiano. La pregunta para usted, en este caso, es la siguiente. ¿Cuál sería el filo? Porque desatarlo es imposible. Pero ¿cuál sería el filo con el cual podríamos precisamente cortarlo y deshacerlo? Esto es punto uno. Ahora, con respecto a las elecciones que se avecinan, indudablemente lo propuesto por toda esta gente que dice saber de política y que está postulando a diversos puestos, ninguno de ellos ha hecho planteamientos fundamentales para precisamente producir el cambio que fundamental, básicamente, necesita el país. Cambios como los que produjo el presidente Allende y que conformaron lo que se llamó las 40 medidas de su gobierno popular. Ninguno de los candidatos actuales hace alguna propuesta que tenga el mínimo de referencia a ese tipo de planteamiento. Esa es la razón por la cual yo le pregunto a usted esto, porque creo de que en las elecciones que se avecinan no habrá solución para ninguna de los problemas que en este momento el país se plantea. Voy a hacer también, creo que en su pregunta está la respuesta, pero para los más jóvenes que afortunadamente hay, discúlpenme la licencia, los mayores, hay una leyenda que dice que Alejandro Magno, cuando iba hacia la India, pasó por un poblado en la ciudad de Gordia, ¿no? Y había ahí una carreta que tenía un nudo, y los sacerdotes y los sabios del pueblo le dijeron a Alejandro Magno: mire, usted es el gran vencedor de todas las batallas, pero hasta aquí no llega, porque si usted no logra deshacer este nudo que estaba en la carreta, usted no puede avanzar hacia la India. Entonces Alejandro Magno, que no era muy filosófico en sus reflexiones, se asesoraba por Aristóteles, pero él era de armas tomar, sacó el sable y cortó el nudo gordiano y cruzó hasta la India y demás. En realidad, a mi entender, la respuesta a esta consulta está dicha en el contexto de mi conferencia. Yo señalé expresamente que una lucha de resistencia popular, que no solo logró una victoria militar derrotando al ejército chileno, sino que logró un levantamiento popular en Concepción, en Valdivia, en San Antonio, ¿no? Que tuvo un enorme impacto en la sociedad, pero que fue un levantamiento, que fue una sublevación, logró que los gobiernos de los decenios de la oligarquía, que venían de Portales hasta Manuel Montt, abrieran el sistema político, cambiaran parcialmente la constitución de Portales y concedieran
suprimieran el voto censitario y establecieran por lo menos la creación de cementerios laicos y otras medidas en respuesta a la demanda de los radicales masones sublevados en Atacama y Coquimbo. Señalé después que una alianza popular de intelectuales de la generación del 20, de la CUT, de las fuerzas anarquistas, marxistas, trotskistas y de los militares revolucionarios encabezados por Grohe y Ibáñez y Blanche, logró que la mayoría parlamentaria que no aceptaba las reformas democráticas que proponía el presidente Alessandri se rompiera. Y en 2 sesiones prácticamente el Parlamento, que durante 4 años no quería los cambios, sí tuvo que aceptarlos. Con lo cual le quedó la puerta abierta a Alessandri para imponer la Constitución del 25, que es impuesta, que no es democrática, que no surge de una asamblea constituyente, pero que es lejos, mucho más avanzada que la de Portal. Y también señalé de que el año 57, cuando existía la ley maldita, que se llamaba la proscripción del Partido Comunista, y un sistema de derechos de sufragio fraudulento que permitía comprarse los votos de la población, que favorecía a la oligarquía terrateniente, una gran explosión popular que se llamó el 2 de abril de 1957. A los más jóvenes habría que decirle que las turbas se tomaron el centro de Santiago y lo saquearon por entero, y Ibáñez a esa altura ya no quería más matanzas, así que durante 4 horas permitió esto. No se salvó nada, los Bobelinos, Almacenes París, Falabella, todo eso fue barrido. No había mall ni supermercado en esa época. Gracias a esa tremenda explosión social del 2 de abril del 57, Ibáñez dice: yo no me voy a ir a la tumba como un dictador más, y crea el bloque de saneamiento democrático y democratiza este país como pocos países en el mundo. Esto casi parece algo de otro planeta, pero les recuerdo que el 29 de junio de 1973 el Mercurio publica una página completa firmada por Pablo Rodríguez Grez y Jarpa, el presidente del Partido Nacional, llamando a un golpe de Estado para derrocar al gobierno marxista de Salvador Allende. Y Chile era un país tan democrático, que el presidente, en lugar de allanar el Mercurio, de tomar preso al director del Mercurio, que estaba llamando por la prensa a derrocar el orden constitucional, a través de un juez de policía local, saca una resolución de requisar de los kioscos el día del Mercurio. Y la Corte Suprema, que era enteramente golpista, estamos hablando de junio del 73, faltaban horas para el golpe de Estado, se reúne a las 2 de la mañana, había 2 masones en esa corte, y resuelve levantar la proscripción, y el Mercurio logra entonces recuperar su capacidad de impresión, y habiendo llamado a dar un golpe, al día subsiguiente ya estaba en las calles, porque esa era la dictadura comunista, permitía que los golpistas llamaran a derrocar el orden constitucional. Quiero señalar entonces que los parámetros con que se nos juzga a nosotros, los que queremos asamblea constituyente, son enteramente incoherentes con la doctrina capitalista, con la doctrina social de la Iglesia, con el modelo de mercado, de economía social del mercado, con cualquier teoría de Adam Smith. No se podría permitir la forma flagelante en que la economía chilena es succionada por potencias extranjeras de manera ilegal por un lado y de manera corrupta por otro, porque ninguna empresa en Chile que explote cobre, oro, litio, molibdeno puede instalarse, generar su producción, su comercialización sin corromper el aparato jurídico institucional chileno. Digo esto porque no he hecho acá una retrospección histórica por esnobismo, por academicismo. Lo hice porque hay precedentes en la historia en que los movimientos sociales, los movimientos intelectuales, las fuerzas vivas de la sociedad, lo mejor del socialismo, del cristianismo, de la masonería,
de las camas medias, lo mejor de nuestro empresariado y lo mejor de nuestras armadas, de nuestras Fuerzas Armadas, puede llegar a un entendimiento, puede llegar a un acuerdo progresista, democrático, consensuado, pluralista. 3 meses antes del golpe, el jefe del ejército era enteramente constitucionalista. El jefe de la Marina, el comandante Montero, el almirante Montero, enteramente constitucionalista. El jefe de Carabineros, enteramente constitucionalista. El jefe de la Fuerza Aérea, antes de Gustavo Lee, Luis Dañó, era constitucionalista. 7 de los 21 generales del ejército eran enteramente constitucionalistas. Una gran cantidad de jefes de plaza, coroneles, capitanes, cabos, soldados, tropas, eran constitucionalistas. No es una fatalidad de que las fuerzas antidemocráticas tengan la capacidad de dominar al 90% de los chilenos. Por lo tanto, el filo, el nudo gordiano, sí se puede romper. Durante la historia se ha logrado un éxito como fue el 11 de julio del 71. Pasarán los siglos y los siglos, y Allende será recordado porque el 11 de julio del 71, con el apoyo de todo el pueblo chileno, con un fuerte debate nacional, con un consenso nacional, con un diálogo civilizado, que nunca habrían aceptado nuestros detractores, los golpistas y los reaccionarios, que nunca se ha dado ni siquiera en los Estados Unidos, mediante un esfuerzo verdaderamente patriótico, logró unirnos a todas y a todos. Y la sola nacionalización del cobre del 11 de julio del 71 es tan importante como el triunfo de la batalla de Maipú, como el triunfo de la batalla de Chacabuco. Es el hecho más trascendente de toda la historia de Chile, porque fuimos soberanos, fuimos chilenos, fuimos patriotas y fuimos dignos de nuestro patrimonio cultural. Bueno, vamos a dar por finalizado este acto. Creo que podemos retirarnos satisfechos y contentos. Un gran aplauso.